The Wild Project. Vamos a hablar de un país, porque aquí hay muchísimo latino. ¿Qué tal, latinos? ¿Cómo estáis? Un besazo enorme para todos, que sé que me estáis apoyando desde siempre. Pues bueno, va para vos. Bueno, va para todo el mundo esto, porque también en España nos da mucho el coñazo con el tema. Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela. A ver, Venezuela. Todos atentos. Aquí hay mucha obsesión con Venezuela. Los políticos usan Venezuela para decir que si podemos, que si no sé qué. Vale, vamos a primero hablar de Venezuela. ¿Tan mal está Venezuela? ¿Cuál es el grandísimo problema de Venezuela? ¿Se llama Maduro? ¿Es algo más que eso? ¿Qué pasa con Venezuela? Hombre, mira, hay casos también, volvemos a lo mismo, tío. Hay casos que es que no... Venezuela es que es el caso del libro de todo lo que no hay que hacer en un país. Un país que tenía muchas desigualdades, tenía muchos problemas. O sea, Chávez fue un producto de todo lo que se había gestado antes. Al final yo creo, Venezuela es el extremo de todas las cosas malas que pasan en muchos países latinoamericanos, que es, hay unas élites extractivas que se han adueñado de los recursos productivos del país, han evitado que surjan otro tipo de industrias y han dejado, bueno, pues al final han creado una sociedad muy desigual y pues eran las élites que tenían el petróleo, básicamente. Estamos hablando ahora de antes del chavismo. Antes de Chávez. Vale, vamos a hablar de esto, me interesa muchísimo. ¿Cómo era Venezuela antes del golpe de Estado? Pues vamos a ver, Venezuela, el golpe de Estado de los 80 o el de Chávez. Vamos a hablar del de Chávez. Vamos a hablar del de Chávez, que es el más próximo y realmente el que cambió el país. Vale, sí. Porque yo había escuchado que era una joya, que era un país con un potencial para explotar y brutal. Venezuela era el país más rico de Latinoamérica. En ese momento. En ese momento, Venezuela era el país más rico de Latinoamérica. De hecho, se les llamaba a los venezolanos los DM2, porque era, este whisky, qué buen precio tiene, DM2. Cada vez que iban al extranjero. ¿Pero qué significa DM2? Les llamaban en Miami los DM2, porque de DM2. Pero, vale, de dar. Dame, es que yo estaba buscando en plan... estaba buscando en plan que era una sigla. DM, digo, ¿qué coño es esto? De los vale. DM2 iban a, pues eso, a Miami y tal, a pasar el fin de semana o de vacaciones y compraban, este whisky o esta televisión o lo que sea, DM2. Vale. ¿Sabes? Pues había pasta por un tubo porque tenían el petróleo y tal. En los años 80, pues ya hay unos... Eran tan rico como desigual y con muchas injusticias y muchos problemas. Durante muchos años, Venezuela era uno de los países más democráticos y con más seguridad jurídica de Latinoamérica, hasta que en los 80 hay ya el primer golpe de Estado y tal por parte de la derecha. Y entonces ya, bueno, pues la calidad democrática del país se va un poco al traste. Llega el primer golpe de Estado de Chávez, que es un golpe de Estado del ejército y los pobres del país que se quieren rebelar contra porque las élites. Chávez era militar. O sea, no venía de la escuela política, él venía del ejército. No. Chávez era militar, Chávez venía del ejército. Y da un golpe de Estado, se le mete en la cárcel, el clima democrático en Venezuela pues cada vez iba peor, y ya en el año 2002 Chávez gana las elecciones. O sea, cuando Chávez llega al poder es porque gana las elecciones y... La reconversión de Chávez, esa reconversión. La reconversión de Chávez, de hecho en principio gana las elecciones diciendo que él no va a ser un radical, que él no es socialista, que él lo único que quiere es, bueno, pues devolver un poco, pues hacer más programas sociales para los pobres. Tal. Porque Fonseca, en los años 2000, antes de que Chávez llegue al poder, en ese momento, ¿cómo estaba Venezuela? Era un país, como tú dices, seguía siendo rico, era extremadamente desigual, es decir, no había clase media. En los 90 Venezuela ya se estaba yendo un poco al garete. Muchísima corrupción, ¿verdad? Mucha corrupción. Muchísima corrupción, muchísima desigualdad. O sea, realmente el momento donde Venezuela empieza a decaer es el 87. Que es ahora mismo es que ya no me acuerdo ni exactamente el nombre del político, porque ese vídeo además, que lo explicamos cuando Venezuela era la envidia de Latinoamérica, lo hablamos en VisualPolitik, pero lo hicieron mis compis y no tengo los datos aquí, pero más o menos, pues sí, pues ahí es cuando un poco empieza a haber pues más corrupción,
las élites que tenían el poder de PDVSA, que es la empresa de petróleo de Venezuela, se afianzan aún más con el poder, tanto político como económico, y entonces ahí es cuando, bueno, pues empiezan las desigualdades se amplían aún más. Entonces llega Chávez con las famosas misiones bolivarianas, que eran pues planes para ayudar a los pobres. Básicamente, bueno, pues pone unos planes sociales, que es lo que le hace ganar las elecciones en 2002. ¿Cuál es el problema con Venezuela? Pues que Chávez, efectivamente, si se hubiera quedado en las misiones bolivarianas y en las políticas sociales, pues no habría pasado nada. Habría sido un país, bueno, pues que tiene unos programas sociales más generosos que otro, que probablemente sea menos desigual, pero que, bueno, mantiene su economía intacta. Lo que pasa es que Chávez, primero, cogió el único sector realmente productivo de la economía, que era el petróleo, PDVSA, y triplicó la plantilla. Porque, claro, quería aprovechar para contratar a mucha gente. Y contratar a mucha gente, en muchos casos, pues dar trabajo a todos aquellos que le habían ayudado a llegar al poder. Entonces, de repente, triplicas la plantilla, triplicas los gastos y cada vez el beneficio por cada barril de petróleo que vendes es menor. Llega un momento donde el petróleo venezolano, que ya de por sí era muy caro de extraer, porque, bueno, pues el petróleo en cada país es distinto de extraer. En Arabia Saudita, pues haces un agujero en el suelo y ya tienes ahí zumo de dinosaurio. En Venezuela no. En Venezuela el petróleo viene mezclado con unas tierras, es muy espeso, entonces hay que refinarlo. Para refinarlo, Venezuela casi no tiene tecnología para refinar su propio petróleo, entonces lo tienen que enviar a Canadá, que es donde hay refinerías con la tecnología tal. Si a eso le sumas que triplicaron la plantilla de PDVSA, pues tienes que cada vez entraba menos dinero por el petróleo. Y después Chávez, el mayor pecado, en mi opinión, que hace es decir, vale, además de destrozar o de hacer que sea más ineficiente mi sector productivo más importante, me voy a dedicar a desmantelar todos los demás sectores productivos expropiando empresas, el famoso expropiese. Claro, cuando Chávez muere, el 97% de las exportaciones venezolanas eran petróleo. Un país que tenía turismo, que podía tener otras materias primas y que podían fabricar sus propias cosas, simplemente pues vendía petróleo. Era un poco lo mismo que pasa ahora mismo en Arabia Saudita, en pues todos los países estos del Golfo Pérsico, que viven del petróleo, no tienen otra cosa que petróleo, pero multiplicado por 500. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que un país, tú ponte la gráfica así, un país que solo lo único que vende al extranjero es petróleo y vive de los beneficios que le da el petróleo. Claro, hasta el año 2013 el petróleo estaba muy caro, pero de repente en el año 2013 el precio del barril cae en picado. Hasta el punto que Venezuela ya no da beneficios. Si el único sector económico que te da dinero ya no da beneficios, ¿cómo financias todos esos programas sociales? ¿Cómo financias? Claro, tú piensas que Venezuela, gracias a los ingresos del petróleo, podía dar un montón de programas sociales, hacer un montón de gasto público y untar a todos sus amigos políticos con unos impuestos. El IRPF en Venezuela, ahora no lo sé, pero hace un par de años estaba en el 13%. Tipo máximo. ¿Solo? Solo. Sí. O sea, Venezuela es uno de esos casos cuando dicen comunismo. Bueno, los impuestos en Venezuela estaban tirados. Sí. O sea, es bajísimo, Porque es bajísimo. Es bajísimo. Es o sea, muy bajo. Igual que en Rusia. Porque, claro, pues ¿para qué necesitas impuestos si vives del petróleo? Pero ¿por qué? Pero claro, ¿por qué un país que tenía, Caracas súper turística, un país con no tan solo petróleo, con cosas muy interesantes? Porque al final, igual que México tiene la parte de el Yucatán, que tiene ahí turismo a punta pala, ¿por qué Venezuela pasó de todo y se quedó solo, como tú dices, con un 90 y pico % solo de beneficio o de lo que él exportaba de petróleo? ¿Qué pasó con lo demás? ¿Por qué lo olvidó o por qué lo tiró para un lado? Pues porque se dedicaron, por una cuestión puramente ideológica,
a expropiar empresas. Pero igualmente... ¿Tú no has visto los vídeos donde sale Chávez por la calle diciendo ¿Esto qué es? Pues esto es una joyería de no sé qué. ¡Exprópiese! Sí, pero igualmente no podría haber, aunque fuera del Estado, promocionar estos negocios para no depender solo del... Sí, lo intentaba promocionar desde el Estado. Pero es que vamos a ver, querido amigo, el Estado cuando se mete a empresario, pues normalmente no va bien. Fracasa. No va bien, porque no hay competencia, no hay tal, entonces es muy difícil. Y además es que no eran negocios rentables. Y no solo eso, igual que pasa en Latinoamérica, en casi todos los países latinoamericanos, no solamente se trata de que tú cojas un negocio que ya existe, lo nacionalices y trates de hacerlo rentable. Es que tienes que crear nuevas industrias. Tiene que haber alguien que diga, voy a hacer cosas, en lugar de vender litio para baterías, voy a hacer mis propias baterías. Que ahí es donde está el dinero. Pero claro, para tener eso necesitas tener universidades que investiguen, empresas de productos paralelos, ¿cómo se llaman? No subsidiarias, proveedores que, bueno, pues que hagan... Bueno, tienes que hacer lo que sea, un tejido empresarial y un tejido para poder aguantar. Entonces... Claro, ese tejido desde el Estado, es que lo siento... Muy complicado. Es muy difícil. Necesitas que la gente, que pueda haber... La gente de motu propio crea sus propias empresas. Si tú no les dejas crear empresas, pues entonces no lo vas a hacer. Es que incluso países como China, que se pinta como comunista, es un capitalismo brutal. Lo único que ahí... Tampoco es capitalismo brutal, pero... Bueno, comunista desde luego, si Lenin... Comunista no. Marx despiertan y ven eso, dicen, aquí me han timado, el papel dónde está. Sí. Mao Zedong se levanta y vuelve para la tumba, dice, venga, buenas noches. Claro, eso es otro estilo, no es una expropiación. Ahí hay muchísimas empresas en China. Otra cosa es que hay un control absoluto, pero hay muchísimas empresas y de hecho, por eso hay tanto... Hostia, China hace la mitad de cosas del mundo casi. Entonces, tenemos que en 2013 muere Chávez, 2012, 13. En 2000, creo que era... No, Chávez creo que muere... Me acuerdo, yo todavía vivo en Madrid. 2013, sí, 2013. 2013, vale. Hasta entonces, la situación no era tan alarmante como es ahora, ¿no? Sí, hasta entonces Venezuela era un país muy corrupto, con un montón de problemas económicos, pero bueno, que tiraba. Y de hecho había épocas donde estaba creciendo. Llega Nicolás Maduro. Y entonces a Maduro le viene la tormenta perfecta, porque es ahí cuando... Yo tengo la sensación, por lo que he visto, y lo digo de verdad, que Nicolás Maduro intelectualmente no es una persona capaz de gobernar un país. Eso es lo primero que me viene a la cabeza, ¿eh? Como Chávez, sería como fuera, pero creo yo que era muy inteligente, con sus locuras, sus excentricidades y quizás sus equivocaciones. Pero al menos veía una persona que tenía su idea, pero yo, Maduro, creo que sinceramente es un tío que es... creo que es corto. O sea, creo que no... No va más allá, porque puede... Yo no sé. Es que la verdad que una cosa es lo que ves y otra cosa es luego a lo mejor la persona en directo, pues luego resulta que es un tío muy inteligente. Puede ser, al menos la sensación que a mí me da. O sea, ¿Cómo se ha complicado Venezuela? ¿Qué ha pasado? Llega Maduro, ¿qué pasa aquí? Bien, llega Maduro. Entonces el precio del petróleo cae en picado. No por culpa de Maduro, sino por la coyuntura económica internacional. De repente el petróleo ya no es que no sea rentable, es que no pueden venderlo porque es que casi pierden dinero produciendo barril. O sea, tremendo. El precio del petróleo cae por debajo del coste de producción. Entonces, claro, y Venezuela se encuentra con un problema porque dice, ¿cómo hostias pago yo los sueldos de los funcionarios, todas las misiones sociales, todo el gasto público que hemos hecho? ¿Subo los impuestos? ¿A quién? Si toda la economía depende del Estado. O prácticamente toda la economía depende del Estado. No puedo subir los impuestos, me voy a quedar donde estaba. Claro. ¿Corto el gasto público? No, porque revolución bolivariana. Entonces hace lo peor que puede hacer un gobernante. Vamos a ver. Tú puedes tener la ideología que tú quieras. Tú puedes defender que hay impuestos más altos, más bajos. Eso pues se puede discutir y vale. Pero hay una cosa que ya creo que históricamente podemos decir que es mala. Y es la divisa. La divisa es lo más importante de un país.
Es muy importante que un país tenga una divisa estable. Lo que ha hecho que en España no nos matemos unos a los otros es que tenemos... Hoy el pan te cuesta medio euro, 50 céntimos de euro, y mañana o dentro de 2 años te va a costar 50 céntimos de euro. A lo mejor 55, pero ya está. En el momento en el cual te pones a dar por culo con la divisa de tu país, adiós muy buenas. Es lo que nosotros llamamos imprimir billetes. Claro, para un país es muy fácil, un país que tiene su propia divisa, que tiene soberanía monetaria, es muy fácil decir, vale, ¿qué necesito? Imagínate, 1.000 millones de bolívares para poder pagar los sueldos. Pues ya está. Llego al Banco Central, digo, me imprimes 1.000 millones de bolívares y tengo dinero para pagar a todo el mundo. Una devaluación impresionante. Fíjate que bien, no he tenido que subir los impuestos y estoy pagando aquí sueldos y manteniendo mi gasto público. ¡Soy un genio de la economía! Esto, por cierto, este tipo de políticas las ha defendido cierto ministro del gobierno actual de España. Pero, vamos, Alberto Garzón decía que, bueno, que la soberanía monetaria es muy importante porque si tienes soberanía monetaria puedes imprimir el dinero que quieras y un país puede imprimir el dinero que quieras. Entonces, claro, en el momento en el cual empiezas a hacer eso, el precio del dinero cae en picado. Devaluación. ¿Y qué pasa cuando hay una devaluación? Que como el dinero vale menos, lo que antes... este disco duro, por ejemplo, te costaba 1.000 bolívares, ahora te cuesta 1.500, 2.000. Y claro, a medida que vas devaluando más tienes que imprimir billetes para continuar manteniendo tu gasto público. Entonces entras en una pescadilla que se muerde la cola, donde al final hay una devaluación cada vez más brutal, sube la inflación del país cada vez más, hasta que llegas a lo que se llama el escenario de hiperinflación. Donde tú, pues como pasó en la Alemania de la República de Weimar, como pasó en Brasil también han tenido unas hiperinflaciones de la hostia, y ojo, esto no es de izquierdas ni derechas. Las hiperinflaciones de Brasil se dieron con gobiernos militares de extrema derecha, o sea que no es una cosa de tal, es que esto no se hace, que no, imbécil, deja la moneda, no la toques. Entonces, claro, cuando llega Chávez, Maduro, y entonces devalúa el bolívar a lo bestia, hay una hiperinflación y entonces ya comete el segundo pecado mortal, que es, en lugar de darse cuenta, reconocerlo, intentar combatir la inflación, intentar volver a como estaban, dice, no, esto es culpa de los malvados capitalistas que suben los precios porque es que son unos cabrones. Y entonces, creo que es en 2014, cuando saca un decreto, creo que es un decreto además, eso no me acuerdo ahora mismo exactamente el año, pero bueno, lo podría ver, dice, voy a poner precios máximos de venta al público. Controles de precios. Y entonces ahí a tomar por culo todo, porque claro, cuando la gente sube los precios de las cosas no es porque la gente sea mala, los comerciantes sean malos. No, gilipollas. Es porque... Gilipollas no tú, Maduro. Es porque has devaluado la moneda y es que no pueden... un tío que estaba vendiendo, yo qué sé, pan... y que ahora el pan te lo vende 1.000.000 de bolívares, te lo vende 1.000.000 de bolívares porque es que la harina cuesta 900.000 bolívares. Y el tío de la harina te está vendiendo... La harina cuesta 900.000 bolívares porque... el trigo cuesta 800.000 y así hasta el infinito. Claro, cuando ponen los controles de precios dices, no, que ahora tú solamente puedes vender una barra de pan por, vamos a decir, 500.000 bolívares. ¿Qué hace el panadero? Dice, pues no lo vendo porque no me sale a cuentas. Y entonces ahí es cuando tienes las imágenes estas tan apocalípticas de gente haciendo cola por comprar papel higiénico o por comprar un paquete de condones o por comprar pan. Esas imágenes se daban en el año 2015, 2016, ahora pues ese efecto ya se ha ido produciendo cada vez más acentuado en el tiempo y ahora ya, bueno, pues hay gente que se está muriendo de hambre, que ha perdido peso,